Primera de Crónicas, capítulo 23. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años, y resultó que eran en total 38,000 hombres. De estos, 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces. 4,000 eran porteros, y los otros 4,000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. De los gersonitas, Ladán y Simí. Los hijos de Ladán fueron 3: Jehiel el mayor, Setán y Joel. Simí también tuvo 3 hijos: Selomit, Jaziel y Harán. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4: Yahat, Sisa, Jeús y Bería. Estos fueron los hijos de Simí. Yahat era el mayor y Sisa el segundo. Como Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, se les contó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Los hijos de Coat fueron 4: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas santas, quemar el incienso, servir al Señor y pronunciar la bendición en su nombre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sebuel fue el primero de los descendientes de Gersón. Eliezer no tuvo sino un solo hijo, que fue Rehabías, pero este sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izar fue Selomit. El primer hijo de Hebrón fue Jerías. El segundo Amarías, el tercero Jaasiel y el cuarto Jecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías y el segundo Isías. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos. Solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musi tuvo 3 hijos: Mahli, Edar y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo los registró por nombre como jefes de sus familias patriarcales. Estos prestaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo: Desde que el Señor, Dios de Israel, estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años, y su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas. En fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan de la presencia, de la harina para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas, y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados y los días de luna nueva, y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor según el número y la función que se les asignaba, de modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Primera de Crónicas, capítulo 24. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar,
David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey y de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar y una vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Jarín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesuá, la 10ª a Secanías, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Yaquín, la 13ª a Upá, la 14ª a Jezebad, la 15ª a Bilgá, la 16ª a Imer, la 17ª a Jesir, la 18ª a Abses, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías, la 24ª a Maasías. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví: de los descendientes de Amirán, Subael; de los descendientes de Subael, Yedías; de los descendientes de Rehabías, Isías, el hijo mayor; de los descendientes de Izar, Selomot; de los descendientes de Selomot, Yahat; de los descendientes de Hebrón, el primero, Jerías; el segundo, Amarías; el tercero, Jaasiel; y el cuarto, Jacamán. De los descendientes de Uziel, Macaías; de los descendientes de Micaías, Samir, Isías, hermanos de Micaías; de los descendientes de Isías, Zacarías; de los descendientes de Merari, Mahli y Musi; Benó, hijo de Jasías; de entre los descendientes de Merari, de Jasías, Benó, Sohán, Zacur e Ibri; de Mahli, Eleazar, quien no tuvo hijos; de Quis, su hijo Jeramel; y los hijos de Musi, Mahli, Edar y Jeremot. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales, al igual que a sus hermanos los descendientes de Aarón. También a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores las trataron de la misma manera que a las de los hermanos menores. Eclesiastés capítulo 5. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide, pues, tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas, porque a un alto oficial
él lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? Quien ama el dinero de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir. He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño, y riquezas que se pierden en un mal negocio, y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es un mal terrible, que tal como viene el hombre así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Además, toda su vida come en tinieblas, y en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. Esto es lo que he comprobado, que en esta vida lo mejor es comer y beber, y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede abundancia y riquezas, también le concede comer de ellas, y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Primera de Timoteo capítulo 6. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro y obtendrán la vida eterna. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes.